Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Si la suerte le permite tener todavía abuelos y bisabuelos, pídales que le cuenten cómo fue el siglo XX, los dramas, dolores, avances y soluciones. Si ya no los tiene, busque un buen libro de historia. Pensamos que las guerras y las dictaduras nos habían dejado lecciones que jamás repetiríamos, especialmente porque después de la Segunda Guerra Mundial, con la apertura democrática y gracias a la libertad y al respeto a la ley, Occidente, con mucho trabajo, alcanzó altos niveles de desarrollo y bienestar. Pues no aprendimos nada. Los valores democráticos y las convicciones éticas en la política están perdiendo frente a los intereses de corto plazo de políticos ambiciosos que buscan a cualquier costo poder permanente y dinero fácil. América Latina, con las excepciones conocidas, está quedando atrapada en las garras del político arrogante, déspota, ladrón, populista sin vergüenza, pistolero sin escrúpulos. En pleno siglo XXI estamos presenciando la contaminación, desprestigio o demolición de las instituciones que hacen posible estados democráticos de derecho con división de poderes. La sucia clase política dominante, con frecuencia criminal, somete a los pueblos con una represión empacada de engaño, desinformación y mentira, regresándolos a sociedades cerradas donde la libertad de expresión se trata como delito de sangre. El mundo tiene hoy más de 50 dictadores, 3 de ellos con armas nucleares. Otros 3 están en América Latina. Pero crece el número de países con fachada democrática gobernados por demagogos populistas, corruptos y autoritarios, que enfrentan la crítica de sus opositores con amenazas, cárcel o asesinato. Por eso, si no queremos ser pueblos sometidos a tiranos, espadones y sinvergüenzas, de esos que recetan fácil a sus contrarios la guillotina, la cuneta, el exilio o el cementerio, debemos tener un despertar democrático capaz de levantar la fuerza ciudadana suficiente para rescatar el destino de libertad que América Latina merece. La decadencia moral del Estado, la deriva democrática que sufrimos y los juegos del poder de las mafias en los gobiernos nos obligan a dejar de ser ciudadanos atrapados en la retórica política tiktokera. América Latina necesita a sus ciudadanos en la calle, defendiendo sus derechos, denunciando a los corruptos, exigiendo respeto a la ley, gritando libertad. Con el paso de los años, América Latina está repitiendo ciclos de su historia que pueden costarle décadas de atraso, subdesarrollo y conflicto. A principios de este turbulento siglo XXI, pensamos que por fin habíamos construido un tejido democrático que se consolidaría. En 2006, solo Cuba era considerada dictadura en el continente. Sin embargo, en los últimos 17 años, algo grave y peligroso se cocinó en nuestra región: el populismo autoritario. Venezuela y Nicaragua se sumaron al oscuro club de las tiranías. Todo está dicho sobre los sátrapas criminales que las desgobiernan. El problema es que, por lo menos, en otros 10 países de la región, el virus autoritario, la violación de derechos y el atropello de libertades avanza a velocidad de miedo y de vergüenza. Es cierto que la democracia no es perfecta y requiere de mucho trabajo, paciencia y perseverancia, pero la historia nos enseña a dónde llevan los otros caminos. Cuando se concentra poder de forma autoritaria, las aparentes victorias de corto plazo terminan siempre en derrotas, retroceso y pérdida de libertad. El índice de democracia de The Economist registra que 2/3 de las naciones en la región son democracias defectuosas o regímenes híbridos. A esto se suma que más del 32.3% de los latinoamericanos son pobres. Sus economías solo crecieron un 1.1% en promedio durante los últimos 10 años, y para 2023 se espera un 1.3% que, aunque se hiciera realidad, es insuficiente.
A la contaminación que imponen la corrupción y el narcotráfico a nuestras democracias, se suman una creciente indiferencia de los ciudadanos sobre la política y la desconexión y pérdida de influencia y poder de la comunidad internacional. Este marco ofrece campo fértil para el surgimiento y consolidación del populismo autoritario. Personajes como Evo, Correa, los Kirchner, AMLO, Lula, Bolsonaro, Petro y otros como ellos son causantes, provocadores y beneficiarios de la deriva democrática que sufre América Latina. La criminal dictadura cubana tiene 1.045 presos políticos. La de Managua exportó a los suyos y despojó de su nacionalidad a 222 nicaragüenses. La narcodictadura de Maduro, para la que se acabaron los adjetivos, mantiene encerrados a 319 presos políticos. Estos vicios perversos son hoy el mal ejemplo y la creciente plaga que azota América Latina. En México asesinan periodistas y activistas cada semana y persiguen a opositores del régimen. En Guatemala, un gobierno débil y desprestigiado usa parte del sistema de justicia como sicario de su débil democracia. Intentan consumar un rompimiento al orden constitucional, criminalizando a las autoridades electas y al Tribunal Electoral. Intimidan a críticos y opositores. Encarcelaron a Virginia La Parra y a Claudia González, figuras clave en la lucha contra la corrupción. Y tienen desde hace 14 meses como prisionero político al reconocido periodista José Rubén Zamora. En Bolivia, el régimen autoritario encarceló a los opositores Luis Fernando Camacho y Yanín Áñez, la presidenta de la transición, mientras el narcotráfico suma espacios y las transgresiones electorales de Evo Morales en 2019, que resultaron en la muerte de 23 manifestantes, siguen impunes. En Brasil, con Lula de regreso en el poder, ya es evidente que corren peligro los grandes casos de corrupción, como Lava Jato y otros, y están persiguiendo al juez Sergio Moro, que lideró la investigación. América Latina está en un punto de inflexión. Las debilitadas fuerzas democráticas chocan con las crecidas bandas autoritarias, que en los últimos años aumentaron el número de países que controlan. Si América Latina desea superar este periodo oscuro y volver a la senda de la democracia y la libertad, tendrá que despertar y activar su fuerza ciudadana. Si la libertad es el regalo más grande que nos dieron los cielos, perderla debe ser el dolor más grande. América Latina sigue teniendo muchos problemas, pero tiene 3 tragedias. Una se llama Cuba, la otra se llama Nicaragua y la otra se llama Venezuela. Tengo el privilegio de presentarles a Félix Maradiaga. Fue candidato presidencial en Nicaragua, prisionero político del dictador Ortega y es presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Félix, qué privilegio tenerte en Razón de Estado. El privilegio es mío, un gusto estar en esta conversación. ¿Cuánto tiempo estuviste preso en Nicaragua en las manos del dictador? En una celda de máxima seguridad estuve 611 días. Y previo a esos 611 días, casi 21 meses, 19 meses adicionales en una situación de libertad bastante limitada, periodos de casa por cárcel, restricción migratoria, etc. Solo quienes pasan por lo que tú viviste, por pelear por la libertad, por la democracia y por la justicia de su país, tienen una idea de la magnitud del impacto humano que genera pues, una experiencia de vida como esa. ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Cómo se siente tu espíritu después de haber vivido semejante tragedia? Agradezco enormemente esa pregunta muy humana porque mi lucha interna ha sido no dejar que el corazón se contamine de odio, porque del odio no se construye nada bueno. Yo creo en la justicia y creo que un criminal como Ortega debe responder a la justicia. No creo en la venganza, en la justicia. Mi corazón naturalmente se está sanando de casi 4 años de no haber visto a mi esposa, a mi hija, pero a la par de ese proceso estrictamente personal, más íntimo, lo que ha surgido es un mayor compromiso por la libertad de un pueblo entero que está en la cárcel. Podés imaginar que mi libertad no está completa cuando la libertad de otros está truncada. Por ejemplo, Monseñor Rolando Álvarez ha sido condenado a 26 años de prisión. Es el único obispo en el mundo en esta circunstancia
precisamente por defender la libertad y hablar desde el púlpito con la verdad. ¿Cómo manejas la frustración y el dolor de, después de haber sufrido lo que sufriste, haber dado ya los años de batalla que has dado por la libertad de Nicaragua, aquello sigue siendo la finca de un tirano criminal? Bueno, hay dos caminos y ambos son respetables porque son muy individuales, muy propios y nadie más los puede dictar. Está el camino de darlo todo por vencido y concentrarnos en buscar nuestra propia libertad individual en otras tierras. Dice mucha gente que frente a las dictaduras la gente vota con los pies y se exilia. Y está la decisión de luchar con más ahínco, con más fuerza, sea desde el exilio o de cualquier otro frente de lucha, la lucha por las ideas ahora contra las dictaduras. Yo he escogido el segundo camino. Claro. El lugar que tú ocupas ahora, que vas a cualquier foro en cualquier país democrático del mundo y se te recibe como un héroe, se te recibe como alguien que ha dado la lucha que tú has dado y que no solo tienes el mérito, sino se le debe honrar como te honramos aquí en esta tribuna hoy, Félix, porque no es fácil el crecimiento de espíritu y la grandeza de alma que hay que llegar a tener para sentirse como tú te sientes hoy y decir lo que dices, a pesar de lo que viviste, para poder seguir dando la lucha, ese crecimiento humano. Bueno, te admito, y esto no es falsa humildad, que todavía eso es algo que me cuesta procesarlo en el sentido de que no creo que nadie me debe nada. Esta es una decisión de lucha personal. No creo que la cárcel necesariamente nos hace mejor o peor persona. Y aprovecho tu pregunta para advertir en el cuidado de no convertir el martirio que los dictadores imponen sobre nosotros en algo idealizado. Porque yo considero que llegar a una cárcel, pasar por la tortura, por la confiscación de bienes, por la condición de apátrida, no debería ser necesario en la lucha por la libertad. Entonces, trato de tomar con mucha responsabilidad, a propósito de tu pregunta, las plataformas que tengo para ilustrarle al mundo una idea fundamental. Ortega no es un problema único de los nicaragüenses, es un problema global, porque donde se le roba la libertad a una persona, se le trunca a los demás. ¿Cuál es la salida para Nicaragua? Muy compleja, pero pasa por varias acciones concretas. En primer lugar, hay que internacionalizar la lucha contra Ortega. En segundo lugar, hay que cortarle todos los canales de financiamiento y todavía algunos espacios de supuesta legitimidad que tiene. En tercer lugar, hay que mantener la búsqueda de la justicia penal internacional. Son caminos fundamentales y obviamente el trabajo de oposición, que es el más complejo. Caminos fundamentales, pero tortuosos, ¿no? Porque pueden tardar 2 décadas o 3, primero en darse cuenta y luego en despertar, y todavía después en tomar decisiones de asignar recursos de los que se asignan cuando hay que sacar a un ladrón, a un tirano, a un dictador de una nación, de un pueblo que está secuestrado. Sector privado de rodillas, la prensa inexistente, la oposición desarticulada y el ejército más o menos al servicio de la dictadura. No es fácil. No es para nada fácil y nadie dijo que lo fuera. No obstante, lo peor que podemos hacer es dejarles a un país entero donde la abrumadora mayoría de la gente es buena, es gente que está secuestrada, que no apoya a Ortega y que está sujeta a esas condiciones por la capacidad represiva de la dictadura. Lo peor que podría pasar es no darle esperanza y no trabajar en una alternativa democrática, no importa el tiempo que tome. En más de una oportunidad hemos denunciado desde esta tribuna que la hipocresía y la cobardía de la comunidad internacional se ejemplifican, se manifiestan de una manera gigantesca en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Porque a esos tiranos el mundo libre debió haberlos sacado a escobazos o con armas más fuertes hace mucho tiempo. Félix, sí, la batalla tiene que seguirse dando y qué bueno para América Latina y para el mundo libre tenerte a ti dando esa batalla. ¿Qué edad tenía tu hija cuando te fuiste preso político del tirano? Iba a cumplir 6 años y recientemente cumplió 10 años. Y precisamente porque no quiero que otros niños nicaragüenses, que ningún otro niño debería pasar por lo que pasó mi hija, es que estamos uniendo esfuerzos. Y a propósito de tu reflexión, yo agregaría a Bolivia en ese ecosistema de tragedias, ¿verdad? Porque recordamos que Evo fue expulsado y lamentablemente por los desaciertos que ya todos conocemos, por no estar preparados precisamente, regresó el sistema autocrático. Esta es una labor que no se puede hacer solo, no lo podemos hacer los nicaragüenses solos, necesitamos de la solidaridad democrática del mundo. Sin duda alguna. Félix, ¿estás basado ahora en Washington? Estoy más tiempo en el sur de la Florida, aunque por razones de proyectos de incidencia internacional, pues obviamente bastante móvil.
Es un privilegio y un motivo de esperanza para América Latina tenerte presente y activo dando las batallas que das. Félix, qué gran gusto. Gracias por tus palabras y gracias por darnos una plataforma para hablar de la importancia de los presos políticos y de la lucha por la libertad, no solo en Nicaragua, sino en todo el mundo. Gracias. Sin duda alguna. Gracias a ti. Volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. Cuando se escriba la historia de América Latina y se cuente la verdad sobre quiénes fueron realmente los próceres de la parte final del siglo XX y lo que va del siglo XXI, uno de los nombres que va a quedar sin duda subrayado y en grande va a ser el de Jorge Tuto Quiroga, que fue presidente de Bolivia en 2001, ¿verdad, presidente? Después de haberse jugado la vida, después de haber sido vicepresidente, y haber participado no solo en aquellos días, sino hasta hoy, unos cuantos años después, en todas las batallas cívicas de Iberoamérica. Por eso, presidente Quiroga, una vez más es un privilegio tenerte enfrente a estas cámaras. Gracias, Dionisio. Esta vez ya no por la forma virtual, sino directa y presencial. Y ahora, tú te das todas las palizas que hay que darse para defender la libertad y la democracia en América Latina. Hay dos importantes que estás en este momento en las que estás participando. Grupo Libertad y Democracia, que lo presiden ustedes, los expresidentes, con Iván Duque, con Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Pastrana y los demás, José María Aznar. Y el otro es tu batalla por los presos políticos. Cuéntanos un poco de los dos temas. A ver, claramente el grupo lo que busca es defender a una libertad y democracia en la región que están bajo asedio y huérfanas. Porque hay dictaduras puras y duras, atroces y feroces en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y países como el tuyo o el mío que parecíamos estar en lista de espera para ir hacia allá. ¿Y qué esperaría uno de los hermanos mayores de la región? México, Brasil, Argentina, Colombia. Pues que sean consecuentes con los principios consagrados en la Carta Democrática, que dice elecciones libres, justicia independiente, prensa libre, no criminalizar la oposición, alternabilidad en el poder. Sí. Eso hemos firmado. Hasta el extinto Hugo Chávez firmó esa carta, Dionisio. Y resulta que ahora los 4 países grandes callan cuando hay estas dictaduras, más bien hasta las celebran. Sí. Lula, de forma vergonzosa en Brasil, recibe a Maduro, le dice que es demócrata, defiende la invasión de Rusia a Ucrania. El canciller ruso se viene a una gira a Venezuela, Cuba, sí, Nicaragua, lo que le digo, los regímenes hijos de Putin, que les digo, sí, porque apoyan eso. Entonces, ante eso hay que movilizarse. ¿Y qué podemos hacer? Usar el capital político mayor, menor que podamos tener, gente tan valiosa como Sebastián, como Mauricio, la experiencia, sí, para movilizar, generar nuevos liderazgos y decir queremos recuperar la democracia y libertad. Empezando el 22 de octubre, fecha emblemática, viene una semana después de Ecuador, habrá que parar al correísmo allá, Fuerza Novoa, y el 22 de octubre Argentina, primera vuelta, y las primarias en Venezuela, que ya las quieren cerrar para inhabilitar a María Corina y no darle la plataforma. Entonces ahí tenemos el juego de la libertad, y hablabas de próceres. Quizás sea con mujeres. Antes de eso, presidente, estamos en Buenos Aires, Argentina, que ha sido de alguna manera la base del populismo en Iberoamérica, que ha hecho un daño, que ha destruido democracia, libertades, derechos y está destruyendo naciones. Así es. Precisamente este esfuerzo lo que busca es parar eso, ¿no? Enfrentarse a eso y rescatar una narrativa liberal para América Latina. Claro, y empezando de mover lo que decías tú, los símbolos, los presos políticos. Porque mira, aquí en Argentina, que exportaron el populismo, destrozaron el país, la señora Kirchner ha patentado el uso de un anglicismo sobre sí misma, lawfare, persecución judicial. Ella es una corrupta sin límite, ahora tiene que responder por su corrupción, por sus acuerdos oscuros con Irán, y resulta que cuando tiene que responder dice, no, lawfare, persecución judicial. Ella lo pronuncia mal, si va a usar el anglicismo, pronúncielo bien, dice lawfare, dice, tarifa baja. Sí, pues. Y su corrupción fue grande, creo que la tarifa era alta. Y señora, yo le digo, si usted quiere hablar de lawfare, de proscripción, proscrita está María Corina, proscrito estuvo Félix Maradiaga en Nicaragua, que lo metieron preso porque le iba a ganar la presidencia a Ortega en Nicaragua. Presa está Yanine Áñez, de su amigo Evo Morales y Luis Arce, por haber asumido la sucesión constitucional en un momento de crisis en Bolivia el 2019, como hizo Duhalde en Argentina, que camina libre por las calles y nadie le dice golpista. Entonces, los que realmente hacen la persecución judicial son los amigos de la señora Cristina Kirchner, que practican su misma corrupción y sin embargo buscan victimizarse de forma autorreferencial, pretendiendo que ella
es la mujer más poderosa de la historia de Argentina, de lejos y en este siglo claramente, y pretende victimizarse para tapar que sus amigotes son los que verdaderamente tienen presos políticos, la libertad conculcada y la democracia pulverizada. Claro, precisamente tu lucha incansable por defender los derechos de estos perseguidos políticos, de estos dictadores y de estos abusivos, te ha provocado también niveles de amenazas y persecuciones personales. No, es parte de lo que yo ya a estas alturas le hago. Mi madre dice, sí, claro, evidentemente he sido presidente, quizás más difícil conmigo. Me han investigado absolutamente todo. Soy un hombre que puede explicar, vivo en un departamento alquilado, en un vehículo año 99. Me han investigado todo y nunca van a encontrar nada porque nunca he hecho nada y tengo la autoridad moral para cuestionar. Los ladrones son ellos y los cuestiono. Y evidentemente la persecución, Dionisio, hay que entender que viene de Cuba. El 59, el paredón, lo manejaba un argentino. ¿Por qué? Porque no tenía amigos de infancia. Él fusilaba sin límite. ¿Y cuál es la receta? Un fusilado y 99 a Miami. Otro fusilado, 99 a Miami. Más barato era el barco a Miami. No había que gastar en pólvora y paredón. Hoy día, la señora Cristina que habla del offer, el paredón judicial en Venezuela, en Nicaragua, ni que te voy a decir en Cuba con las cárceles llenas, en Bolivia, lo tienen ellos. Y el fusil es el fiscal. Y la pólvora es el juicio amañado. Y jalan el gatillo. Tú sabes que en Guatemala están haciendo exactamente eso, con un sistema de lawfare donde quieren revertir el resultado expresado por la voluntad popular en la elección de Guatemala, que en buena medida fue producto de la lucha de Arévalo y la consecuencia tuya en la lucha por la democracia, y ahora con el fusil judicial, la mafia quiere revertir lo que la gente votó. Por eso, presidente, en los segundos que nos quedan, el Grupo Libertad y Democracia juega un papel tan importante para América Latina porque lo convocan un grupo de líderes que tienen la experiencia y que tienen la capacidad y la visión y los valores sobre todo, y ahora tienen que convocar al resto de sectores de las sociedades latinoamericanas, tanques de pensamiento, sociedad civil que creen la libertad y sector privado, porque van a hacer falta recursos humanos y financieros. Danos una idea para convencer a la gente de que ese es el camino. Bueno, los que queremos vivir en libertad y democracia y luchamos por ella siempre, yo en Argentina he visto que se ha puesto de moda, algunos luchábamos, tu fundación se llama eso, el grupo se llama eso, la fundación de Bon Giovanni es libertad, algunos estamos en esta lucha mucho tiempo y entiendo que en Argentina ha entrado en discusión el tema de la libertad económica, pero no hay libertad económica si primero no hay libertad política, si no hay presos, si tienes el derecho, aquí nos dicen que este grupo es de ultraderecha. No, señores, es de ultraderecho, el derecho a la propiedad, a la vida, a la libertad, el derecho a trabajar libre, abiertamente, que es como prosperan las sociedades. Y este grupo necesita toda la ayuda, todo el concurso, y convocamos a universidades, a jóvenes, a grupos de sociedad civil, a empresarios, y aquí hay uno, que se comprometan con esto, diciendo porque se requieren los recursos. Ellos tienen toda la plata petrolera de Venezuela, la plata de Putin, hacen foros, viajan, traen grupos de choque, tenemos que dar esa lucha y queremos usar este grupo para convocar a todos para que la libertad y democracia reinen en toda América Latina, incluyendo en Cuba, que es la cabeza de la víbora, y yo quiero ir. Fui una vez, me deportaron en pocas horas a ir al donde está enterrado Osvaldo Payá, ponerle una flor y decir, Payá vive, la lucha sigue y Cuba es libre. Ahí terminará la tarea. Muy bien dicho. Pues qué bueno para el Grupo Libertad y Democracia que cuente con Tuto Quiroga y qué bueno para América Latina contar contigo, presidente. Gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.